No, yo no, claro. Bien, vamos a meditar en este pasaje, que es un pasaje fantástico del Nuevo Testamento. De hecho, cogemos este pasaje como punto de partida, porque no nos vamos a quedar aquí en este pasaje. Este pasaje tiene mucho que ver con la Santa Cena, porque si os fijáis, habla de un alimento espiritual y una bebida espiritual, y pone como ejemplos pasajes del Antiguo Testamento. De hecho, coge ejemplos de dos libros del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo y del libro de Números. Y especialmente el libro de Números, hace 3 semanas, es el libro que se está meditando en todas las sinagogas a nivel mundial. Esta semana, por ejemplo, en todas las sinagogas en el mundo se está leyendo y enseñando el pasaje de Coré, la parashá de Coré, ¿no? Aquel populista entre el pueblo de Israel que, como sabéis, trayó tanta desgracia, ¿no? Los dos libros son muy similares, son muy parecidos. Los dos son libros que tienen que ver con viajes. En los dos encontramos errores y pecados del pueblo de Israel. En los dos, Israel, el pueblo siempre busca problemas, siempre son desagradecidos, siempre se quejan, si no es de la comida, es del agua. En los dos hay grandes pecados por el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el del Éxodo encontramos el pasaje de el becerro de oro, en el capítulo 32, ¿verdad? Y en el libro de Números encontramos aquel momento crucial, importante en la historia de Israel, que es el momento de los 12 espías, ¿no? Allí en Cádiz envían a los 12 espías y, bueno, sabéis lo que ocurre y luego volveremos ahí, ¿no? En los dos libros, Dios le propone a Moisés destruir al pueblo de Israel y poner a Moisés como líder de un pueblo mejor que el pueblo de Israel. Los destruyo, los quito de sobre la faz de la tierra y te pondré a ti sobre una nación mejor, más fuerte, más grande, que me teman de verdad. Eso ocurre en los dos libros. Ocurre en 32:10 de Éxodo y ocurre en Números 14, versículo 12. Y en ambas ocasiones Moisés se postra delante de Dios y dice: Dios, por favor, no lo hagas. Por amor de tu nombre, para que la gente no piense mal de ti, para que la gente no diga: oye, tú salvaste a tu pueblo de Egipto y los has traído aquí para matarlos. No lo hagas. Ten misericordia. Y en los dos casos, Dios responde afirmativamente a Moisés. En los dos casos. Los dos libros tienen muchas similitudes, pero hay algo tremendamente diferente en los dos. Éxodo nos relata el viaje desde Egipto y Números nos relata el viaje hacia la tierra prometida. Éxodo es el relato de la salida de la esclavitud a la libertad de Dios. Es la salida de la esclavitud de Egipto al encuentro con Dios en Sinaí. Allí Dios les va a dar la ley. Dios les va a constituir como su propio pueblo. Dios va a decir de ellos: seréis mi especial tesoro si escucháis mi voz. Eso ocurre en el libro de Éxodo. Ahí Dios les provee de su propia presencia en medio de ellos. Porque Dios le dice a Moisés: oye, mira, sois un desastre. Es imposible que yo, siendo tan santo como soy, pueda habitar en medio vuestra. Porque os vais a equivocar, vais a fallar, y yo me voy a enfurecer y os voy a acabar destruyendo. Y Moisés, ¿qué le dice a Dios? Si no tienes que venir con nosotros, no nos saques de aquí. Preferimos estar fuera de la tierra prometida, pero estar en tu presencia. Y Dios provee de todo un sistema de sacrificios y provee un tabernáculo en el que habitar en medio de su pueblo y traer gracia y misericordia y recordatorio de la importancia de ser santos y justos y dignos delante de un Dios tal y como es Él. Éxodo es la partida, la salida de Egipto. Y después de un año en Sinaí, después de estar allí en la presencia de Dios, tras recibir la ley, construir el santuario del tabernáculo, superar los peligros de la salida, llega un momento en que ya no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante. Hay que afrontar los desafíos, los retos de la tierra prometida, de ir a la tierra que hay que conquistar, la tierra que Dios ha provisto, que Dios les va a dar. Y uno esperaría, cuando uno lee Éxodo y ve lo que Dios ha hecho, cuando uno ve cómo Dios envió las plagas, ¿os acordáis?
cuando convierte el agua en sangre, cuando envía las ranas, cuando envía el granizo, cuando envía relámpagos, cuando mata a los primogénitos de Egipto, cuando hace todos esos milagros y los saca de Egipto cargando el oro y la plata, que los propios egipcios dicen, oye, ten dinero y lárgate, fuera de aquí. Cuando llegan allí delante del Mar Rojo y ven la columna de fuego, la nube que les guía, que les protege, que les guía, y viene el ejército de Faraón y Dios abre el Mar Rojo y pasan por allí por el cañizal, ¿verdad? Y Dios les salva. Uno esperaría que el tono de Números fuese mucho más positivo que el tono de Éxodo, porque en Éxodo hay esclavitud, hay problemas, hay sacrificio, hay dureza. Y cuando tú has visto a Dios, cuando Dios en la nube allí en el Sinaí, con los truenos y los relámpagos, y escuchan la voz de Dios, y los ancianos de Israel suben a comer en la presencia de Dios con Moisés, ¿os acordáis de todo eso que explica Éxodo? Uno esperaría que el tono de Números fuese un tono de esperanza, de ilusión, de gratitud, de ¡wow! Dios nos está llevando al sitio que nos ha prometido. Y lo que te sorprende es que el tono de Números es decepcionante. Decepcionante. Tú esperarías que fuese un libro glorioso, de ánimo, de esperanza, de ilusión, de aguante, que estarían dispuestos a hacer lo que fuera por Dios. Y cuando llegas allí, te encuentras incluso a un Moisés tan harto de la actitud del pueblo, que acaba cayendo en un pecado que le impide entrar en la tierra prometida. Incluso Moisés acaba fallando. Le cuesta mantener su espiritualidad al que se dice en el propio libro de Números que era el hombre más manso de la tierra. Tanto le cuesta. ¿Qué dice el texto que hemos leído de Corintios? ¿Quién era la roca espiritual que les seguía? ¿Quién era? Era Jesús. Jesús era la roca espiritual que les seguía, ¿no? Y Dios le dice, oye, háblale a la roca y la roca te dará agua. ¿Y qué hace Moisés? Se enfurece y golpea a la roca espiritual que era Cristo que les seguía. Él golpea como si fuese él el que hiciera el milagro, y no Dios, ¿no? Esa es la situación. Apenas salen de Sinaí, ya se están quejando de que no tienen carne. Ay, si tuviéramos carne, el pescado que comíamos allí en Egipto. Ay. Y Dios envía codornices hasta las rodillas si es necesario. Que se harten de carne, que la aborrezcan, que les salga por las orejas la carne. ¿Sí o no? Capítulo 11. En el capítulo 12, Aarón y María se quejan de Moisés. Y Dios tiene que meterle lepra a María para que se den cuenta de dónde están, espiritualmente hablando. Dios tiene que enviarle lepra a María, la hermana de Moisés. En el capítulo 13 y 14 es cuando envían a los espías a espiar a Canaán. Y cuando vuelven dicen, nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y ellos gigantes. Y lo mismo les parecía a ellos. Porque entran en una tierra que fluye leche y miel, una tierra que fructifica. Ellos llevan 400 años en la esclavitud. ¿Y sabes lo que pasa cuando la gente se alimenta bien en una tierra que fluye leche y miel? Que los tipos se hacen altos. Los niños de hoy son más altos que los niños de hace 20 años, y más altos que los niños de hace 60, y más altos que los niños de hace 80. ¿Por qué? ¿Porque comen mejor? Claro. ¿Por qué los españolitos son siempre más bajitos que los alemanes? Porque es que en Alemania siempre ha habido mucha más prosperidad económica que aquí. Y cuando uno se alimenta bien, pues oye, la gente es más alta. Y ellos decían, estos tíos son tíos de 1,80 m, nosotros somos gente de 1,50 m, 1,60 m. Son unos tiarrones. ¿Cómo vamos a poder contra estos? Que estos tienen unas ciudades amuralladas y nosotros vamos con el pecho descubierto. Este es el final de la era del bronce. Entendedme, el final de la era del bronce, aquí no hay armaduras, aquí hay armaduras de cuero. Y todavía se va con la honda y la piedra. Y algunas flechas tienen punta de bronce. Y las espadas de bronce son solamente para pinchar, porque si chocan, se parten. Estos no tienen carros de guerra como Egipto. Dicen, nosotros éramos como langostas. Y ellos mismos decían, estos son como langostas. Y entonces dicen algo increíble. Dios les ha prometido que les va a dar esa tierra. Dios les ha prometido que Él va a pelear esa batalla, que se la va a regalar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que dicen ellos? Capítulo 14, versículo 2. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá nos muriéramos en este desierto. Ojalá.
¿Y qué hace Dios? 38 años y 2 meses de viaje por el desierto, pagado por el Señor. Para que todos los que han deseado morirse en el desierto, ¿qué hagan? ¿Qué? Se mueran en el desierto. Todos los que han deseado morirse se mueren en el desierto. ¿Cómo ya han deseado? ¿Eso es lo que quieres? Pues eso para ti. Para ti para siempre. Y solamente sobreviven 2. Josué y Caleb. Los únicos 2 que han dicho, sí, sí, pueden ser lo que quieran, pero vamos para allá que nos los comemos como pan. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Eso en el capítulo 13 y 14, pero es que en el capítulo 16, que esta semana está leyendo en las sinagogas, encontramos a Coré, ¿no? Un tipo insignificante que pretende ser más de lo que es y más de lo que el propósito de Dios para él quiere. Y entonces quiere ocupar el sitio de Moisés y con 250 se rebelan contra Moisés y contra Aarón, ¿no? ¿Os acordáis de ese pasaje? Y se los traga a la tierra. Pero es que luego el pueblo que ve lo que Dios hace y que se los traga a la tierra, el pueblo que lo ve, va a Moisés y a Aarón y les dice, estos han muerto por vuestra culpa. Y Dios tiene que matar a 14.700 personas ese día. Y no mata más porque Aarón se mete en medio para interceder por ellos en oración y con incienso. Capítulo 16 de Números. 15.000 personas muertas en 2 días. En el capítulo 20 el problema es el agua y entonces sucede lo que pasa con Moisés, ¿no? Que golpea la roca, Dios se enfada y dice, pues no vas a entrar en la tierra prometida. Porque no me has santificado a mí, porque soy yo el que hace los milagros, sino tú. ¿Quién te crees que eres tú? Tú eres una herramienta en mis manos, nada más. En el capítulo 21, el pueblo se desanima otra vez, y murmura contra Dios. Y Dios es lo que dice, estáis aquí sacando veneno con vuestra lengua, mal hablando de mí, pues yo voy a enviar serpientes venenosas que os van a matar. Y tiene que haber una serpiente de bronce para que la miren con fe y ser salvados de las serpientes. Y también hay una gran mortandad en el capítulo 21. En el capítulo 23 y 24, además de toda la gente que les intenta hacer la guerra, nos encontramos con que un rey envía un profeta para que los maldiga. ¿Os acordáis de ese pasaje tremendo, fantástico? Y entonces Dios usa un burro para hablarle a un profeta. Tendría que utilizar un profeta para hablar a los burros del pueblo, pero en este caso Dios usa un burro para hablarle a un profeta. ¿No te da vergüenza, profeta? Y allí, en los campos de Moab, el profeta se ve obligado a bendecir a Israel en vez de maldecirlo. ¿Sabéis lo que hacen automáticamente después, justo después de eso, el pueblo de Israel? Ahí en los campos de Moab, ¿sabéis lo que hacen? En respuesta a la gratitud y a la bondad de Dios, ¿sabéis lo que hacen? Se lían con las mujeres moabitas y fornican con ellas y se van a la cama con ellas y mueren 23.000 en la plaga que Dios desata como castigo de esa actitud. 23.000. Ese es el tono de Números. Eso es lo que ocurre en Números. Como cristianos, sabemos perfectamente lo que significa salir de Egipto. Evidentemente no vivimos en aquella época, no hemos experimentado la libertad de la esclavitud física, pero sí sabemos lo que significa la salvación. Sí sabemos lo que implica que Dios nos sacara de nuestro Egipto espiritual, de nuestra situación espiritual, que Dios nos libertara del poder del pecado y de la muerte, que Dios nos salvara, que Dios nos llegara a encontrarnos con Él, a ser constituidos como su pueblo, que Dios nos salvara, que experimentáramos esa salvación en Cristo por la fe y la gracia de Dios, ¿no? Hemos sido librados del pecado y de la muerte, hemos sido librados de la condenación, hemos sido hechos familia de Dios. Pero eso es solamente el inicio, es solamente parte del viaje, es absolutamente importante. Considera tu vida, si no has salido de ahí, eso es necesario, tienes que salir de la esclavitud a la libertad de Dios. Pero eso solamente es la mitad del viaje. La otra mitad consiste en llegar a la tierra prometida, llegar al propósito de Dios. Evidentemente, la idea de tierra prometida en el Antiguo Testamento nos habla del cielo, ¿no? Nos habla de la eternidad, pero también nos habla del propósito de Dios para aquí y ahora. Nos habla del propósito de Dios para nuestra vida. Nos habla de las promesas de bendición de Dios. El Señor es nuestro pastor y nos guía por camino de bendición. Nos habla de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Si no lo sabes, tienes un problema.
Si no sabes lo que Dios quiere para ti, tienes un problema. Porque Dios te ha salvado con un propósito que muchas veces centralmente tiene que ver con tus dones espirituales. El gran desastre evangélico y mundial, creo yo, es que la inmensa mayoría de los creyentes no sabe qué don espiritual tiene. Y el don espiritual que tengas tiene que ver con el propósito de Dios para ti, en su iglesia, en su misión. Si tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, no vas a llegar nunca. Yo esta mañana he puesto en el GPS, ya sabía llegar, pero he puesto en el GPS Ramón y Cajal 34, tin, 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 y he aparcado aquí detrás. Aquí. Ahora tú imagínate que yo salgo de mi casa, me meto en el coche y no sé dónde voy. Y tengo 60 litros en el depósito, porque hay 60 litros de gasolina en el depósito. Si yo no sé dónde voy, acabo en la mitad de Francia. Lo que dé el depósito. Y como me para a poner gasolina, acabo en Florencia, en Italia. Puedes acabar en cualquier lado, en cualquiera, menos el sitio que Dios quiere para ti. Si tú no sabes lo que Dios quiere para ti, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Esta gente se perdió en el camino y acabaron todos postrados en el desierto. Todos. Menos dos. Hay una tierra prometida que conquistar. Hay un propósito que seguir. Hay un propósito que alcanzar. Y una de las enseñanzas del libro de Números es que no todos estuvieron capacitados espiritualmente, no todos tuvieron el carácter, no todos tuvieron la decisión necesaria, no tomaron las decisiones adecuadas para alcanzar ese propósito. Se quedaron en el camino. ¿Cómo te preparas tú para alcanzar el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué haces tú para cumplir el propósito de Dios para tu vida? Eso no es nuevo del libro de Números. En el capítulo 11 de Génesis, no en el 12, en el 11, nos encontramos con un personaje fantástico, se llama Taré. Taré es el padre de Abraham. ¿Sabéis lo que hace en el último versículo del capítulo 11, Taré, padre de Abraham? ¿Sabéis lo que hace Taré? Taré coge a Abraham, todo lo que pertenece a Taré, a Abraham, a su familia, coge a Lot y a su familia, ¿y dónde se va? Sale por la puerta, ¿camino de dónde? Camino de Canaán. Taré también salió para Canaán. No solamente se fue a Abraham, Taré también se fue. Capítulo 11, versículo 31. Ahí se va, pum, Taré, por la puerta, todo lo que tiene. Se va a Canaán, a la tierra prometida. Y camino de Canaán, ¿sabes dónde se para? En Harán, con H y con acento, no como yo, que es sin H y sin acento. ¿Vale? Se para en Harán y allí pone la tienda. ¿Sabes cuántos años vivió Taré, padre de Abraham? 205 años. ¿Sabes dónde murió Taré, padre de Abraham? En Harán. Se quedó por el camino. Plantó la tienda y dijo, bueno, esto no es la tierra prometida, esto no es Canaán, pero el clima está muy bien. Hay pasto. Oye, pues no se está mal aquí. Hombre, no es la tierra prometida, pero bueno, oye. 205 años. Y no alcanzó Canaán. Se quedó por el camino. La tierra prometida tiene una costumbre que le pasa, a veces le pasa lo mismo con el propósito de Dios para nuestra vida, ¿eh? Lo que Dios quiere que hagas tú con tu vida. Es que normalmente Israel, si tú quieres ir a Israel, tú no puedes levantarte de tu cama y decir, voy a ir a Israel y esperar que Israel venga a tu salón de casa. Si tú quieres ir a Israel, lo normal es que tú compres un billete, te subas a un avión y vueles a Israel, ¿sí o no? Si tú dices, yo quiero ser ingeniero termonuclear y me quedo en mi casa, en la vida vas a ser ingeniero termonuclear. Para ser ingeniero termonuclear tiene que cogerse uno, estudiar mucho, ir a la universidad, estudiar mucho, seguir estudiando mucho y luego presentar currículums. Y si tienes la bendición que hay una vacante de ingeniero termonuclear y has puesto un currículum allí donde necesitan un ingeniero, igual serás ingeniero termonuclear. Y si no, te vas a quedar por el camino. Esto es así. Aquí, en la China popular y en cualquier lado del mundo. El que tiene un propósito tiene que trabajar para que eso se cumpla. Recuerdo una anécdota de un
de un pastor que decía que se imaginaba un creyente con un teléfono en la iglesia y venía el pastor y decía, oye, hay que poner las sillas. No, no, estoy esperando el llamado del Señor, a ver lo que quiere de mí. Oye, hay que repartir folletos. No, no, estoy esperando el llamado del Señor, ¿no? Y en ese momento pues hay otro que dice, no, ya pongo yo las sillas. Ah, no, tranquilo, ya reparto yo los folletos. Oye, hay que hacer tal. Ah, no, ya lo hago yo. No, yo estoy esperando el llamado. Entonces suena un día el teléfono. Coge el teléfono y dice, ay, perdona, es para ti. ¿No? Porque hay que moverse. Uno no puede esperar, ¿no? Y eso ocurre en este libro. Eso ocurre en la vida de Taré. Abraham, al contrario, Abraham llega a Dios y le dice, oye, coge todo lo que tienes y te vas para la tierra. Y dice el texto, dice que lo primero que hace Abraham, lo más pronto que lo coge todo y se va para allá. Y le da igual tener que vivir toda su vida en una tienda de campaña. Le da igual no tener un título de propiedad ni del nada de lo que pisa. Le da igual tener que vivir como un extranjero en aquella tierra. Al final puede comprar una tumba. El patrimonio de Abraham, una tumba. Pero le da igual. Le da enteramente igual. Porque cree que Dios va a cumplir su promesa. Le da igual que ser viejo y su mujer que no pueda tener hijos. Dios le ha prometido que va a tener un hijo y Dios lo va a cumplir. Y esa fe, ese creer que Dios va a cumplir su promesa, le es contado por justicia, ¿o no? Le es contado por justicia a Abraham, porque cree a Dios y actúa en consecuencia, porque Dios bendice acciones, no intenciones. Escúchame bien, ¿eh? Está muy bien tener buenas intenciones, es fantástico. Yo casi me convierto. Pues no sirve para nada, Rey Agripa. Casi me hago cristiano. Pues hijo, pues casi no sirve para nada. Casi meto un gol. Casi ganamos. Casi me contratan. Casi. Qué palabra más triste. Qué palabra más triste. Pero nos encontramos con un Abraham que da los pasos de fe necesarios y Dios se glorifica en Abraham. De tal manera que de Abraham surge el Mesías, en sus simientes son benditas todas las naciones y familias de la tierra, ¿no? Le dieron igual las pruebas, las incomodidades, los peligros, porque hay un momento en que tiene que ir a rescatar a su sobrino de enemigos que han atacado el campamento de su sobrino. Le da igual las amenazas, le dio incluso igual la prosperidad. Hay un momento en que Dios bendice tanto a Abraham y a su sobrino que no hay pasto suficiente para los dos. ¿Os acordáis de ese momento? Y Abraham le dice a Lot, oye, mira, Lot, esta tierra es la que Dios me la ha prometido a mí, para siempre, a mí, ¿no? A mí, me la promete, es mía, para mí, ¿no? Pero oye, aquí nos falta espacio. Elige tú lo que más te guste. Elige tú dónde quieres, elige tú. Y el generoso de Lot elige lo mejor, la parte mejor. Y a Abraham le da igual. Le da igual. Porque Dios le ha prometido que su descendencia le va a dar esa tierra. ¿Qué importa lo que hagan? Que fructifique, que haga lo que quiera. Dios va a cumplir su propósito conmigo. ¿Qué me importa lo demás? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas tú? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga yo? ¿Y estás dando los pasos necesarios para conseguirlos o no? ¿O hacemos como Israel? Oye, es que ahora falta carne. Ay, es que ahora falta agua. Ay, es que Dios no nos entiende. Es que Dios no va a cumplir su promesa. Es que hay un versículo que me encanta de Proverbios. Me encanta. Dice, para el gandul siempre hay un león en la puerta. Me gusta mucho ese chiste. Dice, cariño, me he levantado hoy con una ganas de trabajar. Dice, uy, Paco, ganas de trabajar, qué bien. ¿Y qué vas a hacer? Dice, irme a dormir a ver si se me pasan. Pero a veces en nuestra propia vida espiritual sucede eso. Dejamos adormecer el propósito de Dios en nuestra vida. Y acabamos en cualquier otro sitio, menos en el del propósito de Dios, el propósito que Dios tenía cuando nos salvó. Dios va a cumplir su propósito, contigo o sin ti. Eso está clarísimo. ¿Lo entiendes bien o no? Dios va a cumplir su plan, siempre. Puede usarte o no.
pero lo va a cumplir. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que ser los primeros interesados en que ese propósito se cumpla en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué sueñas? ¿Qué crees que Dios tiene preparado para ti? Da los pasos correctos para alcanzar ese propósito. Fíjate lo que dice este pasaje que hemos leído de 1 de Corintios. Estas cosas están escritas, fijas ahí en la palabra de Dios, para amonestarnos a nosotros, para impulsarnos a nosotros. Estas cosas sucedieron de verdad, como ejemplo para ti, para mí. No es algo que les pasó solamente a ellos. Tú puedes aprender en tu propia carne o en carne ajena. Mejor que aprendas en carne ajena. ¿Sabes? Cuando tú conoces la vida de un drogadicto, sabes perfectamente que lo mejor que puedes hacer es no probar la droga, porque te va a pasar lo mismo que le sucedió a él. Es mejor aprender en carne ajena. Es mejor aprender que emborracharte te va a traer problemas a tener que pasar una cirrosis quística porque te emborrachas cada semana. Mucho mejor aprender en carne ajena. Por eso están estas cosas aquí. Por eso sucedieron estas cosas. Para que tú aprendas de sus ejemplos, ¿no? Para que seas consciente de sus ejemplos, ¿no? Ellos tuvieron las mismas bendiciones. Ojalá nosotros hubiéramos podido ver los milagros que vieron ellos. Pero fíjate que aún viendo lo que vieron, acabaron fatal. Acabaron fatal. ¿Qué sucede contigo y conmigo, ¿no? El que piensa que estar firme, versículo 12 de 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira de no caerte, mira de no desviarte. Me encanta esta frase, este versículo que está ahí al final, dice: Dios no os dejará ser tentados, no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Ninguna tentación, ninguna prueba es sobrehumana. Ninguna prueba que Dios te envía a tu vida supera tu capacidad. Ninguna. Tú puedes sentirlo aquí, pero ninguna supera tu capacidad de resistencia. Tú puedes superar todo lo que la vida te traiga a la experiencia, ¿verdad? Tú puedes soportar todo lo que hay y todo lo que pasas, ¿no? Fíjate el versículo 14 que no hemos leído del 1 Corintios 10, dice: por lo tanto, huid de la idolatría, huid de cualquier cosa que os aleje de Dios, huid de cualquier cosa que os aleje del propósito de Dios. ¿De qué huyes? ¿De dónde huyes? ¿Has salido de Egipto o no? ¿A dónde vas? ¿Vas al propósito de Dios? ¿Vas a la tierra prometida o no? ¿Eres un peregrino en ese sentido o eres un vagabundo? La palabra de Dios nos anima a no rendirnos, a no acomodarnos, a ser personas de fe, de esperanza, de confianza en un Dios que ha prometido involucrarse en nuestra vida. ¿Veis? En Éxodo hay una de las palabras que más me gustan del Antiguo Testamento, y muchas veces me refiero a ella. Es Segulaj, especial tesoro. Es la sala del tesoro. El rey es dueño de todo, pero aquello especial lo tiene en una sala donde cuando alguien le visita, dice: pues ¿no te das cuenta de esto que tengo aquí, que es una maravilla? Y eso somos tú y yo para Dios. Eso somos tú y yo para Dios. Lo que más valora Dios, lo que más aprecia Dios, al punto de entregar a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si tenemos claro lo que Dios quiere de nosotros, no importa las pruebas, no importa las tentaciones, no importa los retos. Hay que trabajar. Hay que levantarse y trabajar. Igual en algún momento podemos sentir que nos estamos quedando por el camino. Bueno, Dios a veces da segundas oportunidades. Al pueblo de Israel se la dio en la persona de Josué, ¿verdad? Y ahí le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, levántate, levanta el culo del asiento y trabaja. Afronta con valentía, con fe, con seguridad, que Dios va a cumplir su promesa, ¿no? Pero en el caso de Israel, muchos de ellos se quedaron en el desierto. Yo me pregunto, ¿esta gente que se quedó en el desierto qué hizo? Yo creo que durante todos esos años, una de las cosas que hicieron fue preparar a la siguiente generación para que no se quedaran también en el desierto. Para que, llegado el momento, dieran los pasos de fe necesarios para entrar en la tierra que Dios les prometió. Sí que es verdad que a veces es verdad que la vida nos puede llevar por derroteros, ¿no?
que hagan que sea mucho más complicado llegar al propósito que pensamos que Dios quería para nosotros, ¿no? Esto es muy normal, ¿no? Esto se llama la crisis de los 40, de los 50, de los 60. Uno mira hacia atrás y dice, pues no he llegado donde a mí me hubiera gustado llegar. ¿Pasa o no pasa? Pasa, pero por eso se llama la crisis de los 40, porque casi todo el mundo la pasa. Si no la pasa a los 40, la pasa a los 45, si no a los 50. Pero todo el mundo mira para atrás y dice, pues no estoy donde me hubiese gustado estar. Como creyentes también nos pasa. Miramos y decimos, no estamos donde nos gustaría estar, pero tampoco estamos donde estábamos. ¿Sí? Hemos dado pasitos. Igual no estamos donde nos gustaría, pero tampoco estamos donde estábamos. Hemos salido de Egipto. Igual estamos en Sinai. Igual estamos a medio camino de la tierra prometida, ¿no? Pero que esa experiencia nos sirva para animar a los que vienen detrás. Es decir, mira, ahí tenemos ahí un par de jovencillas, ¿no? Vive de tal manera que cuando llegas a los 40 puedas mirar hacia atrás y sientas orgullo en vez de decepción. De tal manera que mires para atrás y digas, hey, hice lo que tocaba hacer. Y estoy donde Dios quería que estuviera. Y ha valido la pena. Porque Dios nunca defrauda. Nunca defrauda. Dios siempre cumple sus promesas. Bueno, que Dios nos ayude a tener esa visión clara. Lo que Dios quiere de nosotros. Que eso nos impulse a huir de todo aquello que nos aleja de Dios. Que Dios nos anime, nos impulse a conseguir su propósito para cada uno de nosotros, a aprovechar las oportunidades, a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros como hijos, hijas suyas, como su iglesia, ¿no? Que podamos cumplir su propósito en nuestra vida. Vamos a terminar en oración, si os parece bien. Señor, muchas gracias por tantos ejemplos en tu palabra que nos hablan acerca de los fallos que ha tenido tu pueblo, pero también las oportunidades de servirte, de seguirte, que nos hablan de tu propósito para cada uno de nosotros, de tus promesas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprender a través de esos ejemplos, Señor, para que podamos estar en tu presencia, Señor, con sinceridad, con transparencia, con fe, con esperanza, con confianza. Danos el carácter, danos la voluntad, danos el esfuerzo necesario para dar los pasos que nos permitan cumplir tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser sal y luz en medio de un mundo que te necesita. Te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, para que por tu Espíritu Santo, Señor, podamos tener convicción de pecado, de justicia, de juicio, que podamos ser conscientes de lo que tú reclamas de cada uno de nosotros, Señor. Y al mismo tiempo ser conscientes de tu amor infinito, de tu gracia, de tu misericordia, de tu deseo de bendecirnos, Dios. Oramos, Señor, para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que tú saques de nuestra vida todo aquello que estorba lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Y pedimos, Señor, que podamos alcanzar, podamos cumplir lo que tú tienes planeado para nosotros en este tiempo. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos guíes por tu camino de bendición para poder ahora, Señor, ser sal y luz y ejemplo en el lugar que tú nos has puesto. Podamos reflejar a Cristo a una sociedad que te necesita, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Señor, tanta misericordia, tanto amor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.